Gracias por haber asistido el día de hoy. Hoy vamos a tener un conversatorio sobre los derechos humanos, ¿sí? El papel de los derechos humanos en la resolución de conflictos. ¿Sí? Primero, ¿qué son los derechos humanos, verdad? Pero bueno, aquí va a haber derecho de palabra, pueden participar, porque es un conversatorio. No es que solamente soy yo el que va a hablar y vengo a darles una clase, no. ¿Sí? Porque es el derecho de participación. Todos tenemos derecho de participación. ¿Sí? Yo hoy estoy como embajador de paz comunal y derechos humanos. Y bueno, y un saludo de la coordinadora Karina Alvarado. Ella es la coordinadora de derechos humanos del Consejo Municipal de Caracas y la coordinadora nacional del capítulo de derechos humanos. Así un saludo a todos de parte de ella. Y bueno, el tema de los derechos humanos siempre ha sido bastante complejo, porque vemos cómo exigimos nuestros derechos, pero a veces sentimos que no nos escuchan. Estamos exigiendo nuestros derechos y sentimos que no nos escuchan. ¿Qué pasa? Pero es la forma, porque a veces el derecho que yo estoy reclamando es el mismo derecho de la otra parte, ¿sí? Pero quiero que a mí se me reconozca más los derechos, o sea, como que los derechos míos tienen que ir por encima de la otra parte, ¿sí? Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad humana, ¿sí? Que son inherentes a la persona humana, al ser humano, y que nos corresponde sin limitarse, ¿sí? No hay una distinción de raza, ni de credo, condición política, sexo, no. Todos somos iguales. Y algo que tienen estas normas es que son un reconocimiento social. Si la sociedad no acuerda, pues cada quien haría lo que quiere, ¿verdad? Todos hacemos lo que se nos provoca, no nos importa, no cumplimos normas, no cumplimos nada, tomamos lo que queramos, sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? Sería un desorden. Entonces, los derechos humanos son la base de una sociedad más justa. Sin los derechos humanos, pues estaríamos en conflicto todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos conflictos internacionales, como el que estamos viviendo ahorita con el tema de los Estados Unidos, ¿sí? Con esa amenaza directa hacia la patria, o sea, desconociendo los derechos que tienen los venezolanos, tenemos todos los venezolanos, a vivir en paz, a vivir en socialismo, a tener el presidente que tenemos, ¿sí? Ellos de repente quieren es imponer, o sea, no hay un respeto, o sea, no respetan y no reconocen los derechos nuestros. Bueno, asimismo, como es un Estado que no reconoce los derechos de otro Estado, así pasa nosotros en lo cotidiano.
A veces no reconocemos el derecho del vecino, no reconocemos el derecho del compañero de trabajo, no reconocemos el derecho en lo familiar. ¿Sí? Entonces, las características de los derechos humanos es que son universales para todo el mundo, por igual. Hay una cosa que es la igualdad y la equidad. A veces, cuando pareciera como que se inclinara más hacia una parte que de la otra. ¿Por qué? Porque hay veces que no es igual para todo el mundo. No hay una equidad. Tiene que haber un nivel. El más vulnerable tiene que tener oportunidades. ¿Sí? Si lo ponemos en igual de condiciones, a lo mejor no tiene las mismas condiciones, las mismas oportunidades para poder desarrollarse como persona. ¿Sí? Entonces, allí se pudiera ver, oye, pero ¿por qué a esta persona sí y a la otra no? Es que ella tiene más derechos que yo. No es que tenga más derechos, sino que es más vulnerable. Es más vulnerable. Y por eso la norma le da como más oportunidades. ¿Sí? Pero una vez que logra liberar, pues los derechos son plenos. No es que, oye, ya me voy a quedar así para toda la vida, porque bueno, me miraron y me dieron esta oportunidad, la voy a aprovechar y de aquí no me baja nadie. No, se le dio la oportunidad para que se desarrollara. ¿Sí? En las comunidades tenemos muchos conflictos. ¿Cuál es la raíz del conflicto? La falta de reconocimiento del derecho de esa persona. Uno de los derechos más exigidos a nivel familiar son los derechos de herencia. ¿Sí? Hay 4 hijos que... Buenas tardes, ¿verdad? 4 hijos, pero uno quedó en casa con los padres, los otros 3 se fueron y vienen esporádicamente a ver sus padres, ¿verdad? Y el que se queda termina de ver de sus padres hasta su muerte. Cuando ellos mueren, aparecen los otros 3 a reclamar la herencia. Entonces el que está en la casa dice, no, yo tengo más derecho, porque yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá, yo hice los gastos, yo hice todo, yo tengo más derechos aquí. Y los demás le dicen, no, eso no es así, los derechos son iguales. Y comienza aquel conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de terminar con un conflicto de eso? Es el reconocimiento de las partes. Es el reconocimiento. Cada quien tiene su derecho y debemos respetarlo. Eso a nivel familiar, a nivel comunitario. Tenemos a veces, por los consejos comunales, el derecho de opinar, el derecho de expresarnos libremente, porque el artículo 57 de la Constitución así lo establece. Yo tengo derecho
decir lo que siente. ¿Sí? La ley se lo permite. Pero resulta que a veces utilizan este derecho es para agredir a otras personas, para incitar al odio, para crear zozobra en la sociedad. Hoy día está muy de moda, bueno, las redes sociales. Está pasando algo aquí y en segundos ya todo el mundo sabe lo que aquí está pasando, ¿verdad? Pero hay una manipulación de la información. ¿Qué pasa? Que quien sube el video alega, yo tengo derecho de opinar, de decir lo que siento. Sí, pero a lo mejor lo que está diciendo está creando en la sociedad un problema. ¿Sí? Problemas psicológicos, que la gente empieza a traumarse, a preocuparse. Y resulta que realmente no está pasando lo que la persona está anunciando en las redes sociales. Y cuando vamos a la realidad, no, vemos videos a cada rato. Que en Venezuela está pasando esto, Venezuela está pasando esto, la gente se asusta. La gente se asusta porque, oye, que en Venezuela se metieron los gringos, se metieron. No. Resulta que es alguien que sube eso para crear este nerviosismo. Pero cuando las autoridades le llegan, dicen, no, yo estaba ejerciendo mi derecho de expresarme, mi derecho de opinar, porque yo tengo derecho. Entonces, cuando la autoridad le llega, dicen que le violaron los derechos. Pero él estaba incitando, estaba creando una zozobra en la sociedad. Entonces, una de las mejores formas de poder resolver un conflicto, primero, tener toda la disposición para poder resolver. Segundo, el reconocimiento de que mis derechos son los mismos derechos de la otra parte. Ahora, ¿ustedes creen que los derechos humanos tienen un límite? ¿Tendrán un límite? ¿Los derechos humanos tienen un límite? No. No. O si hay. No tienen límite los derechos humanos. Bueno, sí hay un límite en los derechos humanos. ¿Qué es? Que mis derechos, mira cuando comienzan no de poder. O sea, mis derechos no pueden pasar por encima de los de otra persona o de un colectivo. Entonces, ese es el límite de ese derecho. ¿Sí? Que bien, tengo mi derecho, pero este derecho no me da para pasarle por encima a nadie. Entonces, exigimos en las comunidades, los consejos comunales los voceros llaman a participar en la asamblea para discutir temas de alimentación, temas de seguridad, temas puntuales de la comunidad. La gente no participa, la gente no viene, no va. Pero después ustedes observan todos los grupos expresándose que no están de acuerdo con lo que dijeron en el Consejo Comunal. Y ni siquiera esa persona ha venido a la asamblea. Ni siquiera vino. Y ya está escribiendo por los grupos que no está de acuerdo con lo que dijeron los voceros aquí. Y entonces cuando el vocero le responde y le dice que las cosas no son como lo que él la está planteando, entonces se molesta y comienza un conflicto. Ser vocero de un consejo comunal
ser líder de una comunidad, o en el caso por lo menos de los jueces de paz, no es fácil, porque manejar conflictos no es fácil. ¿Sí? Porque allí está en juego muchas cosas. Tenemos intereses personales, y los intereses personales no pueden pasar por encima de los intereses colectivos. ¿Sí? Tenemos nuestros derechos, pero mi derecho no puede vulnerar un derecho colectivo. Entonces, hoy, por este tema del papel de los derechos humanos en la resolución del conflicto, queremos resaltar de que tenemos que tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos. Y como les decía, son convenios, son tratados internacionales y un acuerdo social. Si aquí no hubieran normas, fíjense que aquí ya nos adaptamos automáticamente, ya nos adaptamos a las normas que el sistema tiene. ¿Sí? Si no hubieran esas normas, aquí cualquiera estuviera gritando, haciendo otra cosa menos atendiendo a lo que le está diciendo. Se observa, se nota de que esas normas sociales son aceptadas. Fue la necesidad que hubo cuando se crearon los derechos humanos, de crear reglas para evitar que las otras personas hicieran actos contrarios y abusaran de los más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no manejamos el conflicto, pasa a otro nivel. ¿Cuál nivel? El de violencia. Y cuando ya hay violencia, ya hay la violación de los derechos. Entonces ahí es donde viene la imposición del derecho, la imposición de la norma. Se impone, se les da la oportunidad de que cada quien reconozca su derecho, su propio derecho, pero también el derecho del otro. Cuando eso no pasa y ya llega a un nivel de violencia, entonces ya va a otra instancia. Y esas instancias obligan al cumplimiento de los derechos de la otra persona. Por supuesto, a la persona que es obligada va a decir: me violaron los derechos. Me violaron los derechos. No es así. Uno mismo se vulnera los derechos o hace valer sus derechos. Nuestra Constitución tiene 117 artículos sobre los derechos humanos. Hay 5 artículos del 130 al 135 que habla de deberes. ¿Pero qué son esos deberes? Más que el cumplimiento de los derechos, porque los deberes nacen de esos derechos. Entonces, desde el artículo 119 al 135 tenemos 117 artículos que hablan de los derechos humanos. Entonces, imagínense, si no tenemos una constitución, por lo menos aquí el artículo 23. Vamos a leer el artículo 23. Dice: los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos
ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre goce y beneficios más favorables a las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. ¿Sí? Como les vengo diciendo, hay un reconocimiento, un tratado, un convenio. Nuestros representantes políticos se sientan y ratifican los derechos humanos, los que hoy día nosotros gozamos. Entonces, si hay una constitución, hay unas leyes que dicen que hay un convenio, hay un tratado, o sea, un reconocimiento, entonces, ¿por qué nosotros nos empeñamos en no reconocer los derechos del otro? ¿Sí? A medida de orientación, de que nos preocupemos un poco más a veces de entender, ¿no? Porque no nos preocupamos hasta que no estamos en un conflicto, hasta que no estamos en un tribunal, hasta que no estamos privados de libertad. Entonces allí es donde dice, oye, yo nunca me preocupé por valorar los derechos que la Constitución me da. Y hoy día, aquí estoy privado de libertad y siente que le están vulnerando los derechos y siente que le violaron sus derechos. Bueno, hay casos de casos, pero la mayoría de los casos son porque la persona violó algún derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la salud, derecho al auxilio. Un auxilio, a veces vemos a una persona tirada en la calle, no nos importa, no nos preocupamos por esa persona, no hay una empatía por nadie. Pero resulta que pasó el juez por allí, vio eso, una persona tirada en la calle, y nunca falta alguien que esté grabando, esté sacando fotos para subir a las redes sociales. Y dice, mire, pasó el juez y ni siquiera se asomó a ver qué le estaba pasando a esta persona. O sea, yo estoy omitiendo, prestando auxilio a una persona. Y esa omisión me está dando. En estos días pasaba un video en Caracas, una funcionaria policial, ella iba pasando, uniformada. Había una discusión de una pareja. El esposo estaba agrediendo a su esposo. Y quien estaba grabando, era la pelea que había allí entre los esposos. Pero en ese momento pasó la funcionaria policial y se ve que ella mira y continúa su camino. Resulta que cuando suben eso a las redes sociales, las autoridades, cuando ven, pero pasó una funcionaria policial, vio una violencia, una libertad maltratando a una mujer.
omitió automáticamente un expediente disciplinario, le tocó en ese momento pasarlo. Entonces no puede pasar a cualquiera. Puede pasar. Sí, la compañera, la doctora Miriam y la compañera Mariela, ellas son de derechos defensoras comunales. Entonces, bueno, le damos el derecho de palabra a la defensora para que nos... Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer algo sistemático de todo el perfil que nosotros tenemos como defensoras comunales de la mujer. Aquí tenemos una cartelera que se pone en la pizarra. Cualquier persona, ustedes pueden dirigirse y hacer la lectura de qué es el trato de personas, y también tenemos lo que es 0800 mujeres. Ese 0800 mujeres es una línea de Caracas a nivel nacional. Se puede llamar en caso de que se esté incurriendo algún delito o usted está observando, lo llama anónimamente y ellos trasladan órganos receptores de derechos. También hay una persona que da como instrumento educativo el violentómetro. Hay unos que le dicen coloquialmente el termómetro. ¿Qué? Para las personas del termómetro son ciertas conductas o comportamientos que tenemos nosotros dentro de la misma casa o el hogar, la comunidad, con la pareja, con los hijos, y ahí se va valorando los comportamientos chiquititos, desde un pequeño empujón, que es una violencia psicológica, hasta la inducción de un femicidio. Nosotros hoy no trajimos material porque no llegamos a este Instituto Nacional, pero así vamos poco a poco. Está también nosotros como defensoras comunales, cuando nos formamos y nos capacitamos y nos acreditamos, nosotros en el territorio dejamos una tarea. Esa tarea está también aquí en el consultorio de Barrio Adentro, una dibujo preliminar, y aquí está. Esa es cartografía. ¿Qué es una cartografía? Es donde nosotros en este sector, ubicamos órganos receptores de denuncia y los órganos receptores de salud para cualquier momento que necesite alguna persona o mujer directamente con un maltratador. Ahí los órganos receptores de denuncia, los más cercanos, están el 676, la policía, que tenemos aquí la parte de los mismos consejos comunales, si hay el comité y eso, se puede hacer la denuncia. Y también están los órganos de salud, que están los más cercanos de aquí, que en este caso sería el hospital, el mismo ambulatorio, aquellos donde puedan atender a las mujeres en ese momento de ser víctimas. También nosotros como defensoras comunales tenemos un perfil. Ese perfil es para apoyar y acompañar a la mujer en el momento que está sucediendo el hecho. Como defensoras nosotros también le damos también el apoyo del PAP. El PAP son los primeros auxilios psicológicos. Por eso nosotros tenemos que formarnos, capacitarnos. ¿Para qué? Para cuando ocurra, la mujer tenga ese suceso o que se sienta muy vulnerable porque está sola, que nosotros le damos ese apoyo. Le damos ese apoyo mientras que hacemos los enlaces, porque ese es el debido proceso de las defensoras comunales de la mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, para hacer el enlace con las abogadas delegadas de la mujer. Entre esas está la doctora María Antonia, la doctora Carmen Plaza y la doctora Yesa, por la institución, y ellas llegan, hacen el resguardo, nosotros apartamos, damos el apoyo y continúa el Instituto Nacional de la Mujer. El Instituto Nacional de la Mujer está ubicado en la parte del municipio de Parroquia Arias, sector Belén, entre las calles 16 y 17, y cualquiera que quieran una información, nosotros tenemos los números para darle a usted. También el Instituto Nacional de la Mujer enlaza con la parte de una fundación que se le llama Red de Vida. Ese está más cercano del Instituto Nacional de la Mujer. Si quieren información, nosotros se la damos, porque ahí le dan acompañamiento a través de servicios especializados a mujeres víctimas
asesoría legal junto con el Instituto Nacional de la Mujer, acompañamiento psicosocial. Esa parte también nosotros entramos como defensoras comunales. Y nosotros, Instituto Nacional de la Mujer, ella tiene una misión y una visión, es proteger los derechos de las mujeres vulnerables para su debido proceso y con sus respectivas competencias. Entonces, doctor, muchas gracias. ¿Cómo actúan ustedes en la materia de resolución de conflictos? Abordar, aplicar los derechos humanos en la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos nosotros apoyamos solamente y acompañamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es como un sostén en el momento de la víctima, la que está cubriendo el proceso. Nosotros apoyamos con los primeros auxilios psicológicos, apartamos a un lado, le damos toda esa base de acompañamiento, de aula. Y la otra es que nosotros con el maltratador o con el abusador no mediamos. En la ley de la violencia contra la mujer no se hace mediación, no se hace conciliación, no se hace nada. No. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dentro de la ley de la violencia contra la mujer, no está permitido nosotros ni mediar, ni conciliar, ni negociar. Ni tampoco, si observamos dentro de esta comunidad alguien que está siendo una mujer violentada, vamos a hablarlo así, en ese momento, adentro, con el agresor, nosotros no tenemos esa competencia, ni ningún ciudadano, ni que un líder comunitario, que vaya adentro y resuelva el problema. No. ¿Qué se hace? Se hacen estrategias para poder que lleguen los órganos receptores para que hagan la acción. Sí, cuando ellos llegan, nosotros, si estamos presentes, podemos acompañar al órgano policial. Esa es la parte de nosotros que hacemos como defensoras comunales. Y acompañamos a la mujer en sus derechos, siempre y cuando la persona también se deje también apoyar. Porque hay personas que no lo hacen tampoco. ¿Ellas qué hacen? No, está bien, eso fue un sustico. Yo lo que quería un sustico. Pero cuando se agrava la situación, entonces sí comienzan a buscar todo. ¿Por qué? Porque eso es algo que siempre pasa entre la convivencia familiar y también violencia directamente con